Queridos amigos, bienvenidos nuevamente aquí a su programa muy favorito, muy especial, que es Me Gustaría Saber. Soy David Salazar y soy contento de compartir con ustedes en esta ocasión este programa que es uno de los cuales podemos interactuar con ustedes mucho, respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, y les invitamos a que continúen enviando sus preguntas e inquietudes a la siguiente dirección en su pantalla que va a aparecer, a tv@zoomtv.org. Hoy tengo el privilegio de contar con el pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido aquí a este programa. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un privilegio trabajar contigo. Sí, este es un día especial en muchos sentidos. También estamos celebrando su cumpleaños, una bendición de Dios de contarlo aquí con usted, pastor. Qué placer tener al pastor Bor y una bendición pues que Dios nos otorgue el privilegio de tenerlo usted aquí. Amén. Vamos en esta ocasión a comenzar con una oración. Pastor, si nos dirige por favor en oración para comenzar el programa. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio que tenemos de abrir tu santo libro y responder preguntas que nos han sido enviadas. Así es. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, claridad de pensamiento y palabras para hablar conforme a tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, entonces tenemos para comenzar hoy unas preguntas muy interesantes. Siempre nos llegan preguntas interesantes, pero nos encanta ver cómo las personas comparten, nos preguntan y queremos entrar de lleno al programa. Así que la primera pregunta, Pastor, nos hace este hermano Eduardo Figueroa y desde Guatemala y nos dice la siguiente pregunta. Dice, he estudiado acerca de las 7 trompetas de Apocalipsis y creo que ellas han sido juicios de Dios a lo largo de la historia de la iglesia, comenzando con el juicio en la nación judía, posteriormente a los romanos, etc. Sin embargo, recientemente escuché una predicación donde el pastor comenta que las 7 trompetas se cumplirán durante el tiempo de angustia previo. Cita a la hermana White, donde ella dice que se tocarán las trompetas una tras otra. Y mi pregunta es si las trompetas de Apocalipsis tienen una doble aplicación y de no ser así, ¿qué interpretación es la más correcta? Entonces, pastor, esta es la pregunta. ¿Qué nos puede, pastor, ayudar a contestar al respecto? Bueno, en las profecías de cadena de la Biblia se encuentra solo un cumplimiento, no 2. Por ejemplo, ¿cuántos cumplimientos puede haber a la profecía de Daniel 2? La imagen de Nabucodonosor. ¿Será que hay una pasada y una futura? No. Lo mismo decimos de Daniel 8, Daniel 11, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas igual. Las 7 trompetas tienen un solo cumplimiento. Y la evidencia de eso es que la hermana White tiene mucho que decir de la 6ª trompeta y dice que se cumplió con el movimiento milerita en el pasado. Correcto. El surgimiento de la iglesia adventista y del mensaje del santuario. ¿Cómo puede tener todo ese panorama? ¿Cómo puede tener otro cumplimiento en el tiempo corto de angustia? Los detalles no cuadran con proyectarlo al futuro. Es una forma, según el espíritu de profecía, en que Satanás busca menguar la importancia y el poder del mensaje que se cumplió con el movimiento de 1844. Así que, en realidad, a los que creen que tiene un doble cumplimiento usan una cita de la hermana White, donde ella dice, trompeta tras trompeta sonará y plaga tras plaga caerá. Y ellos interpretan que las trompetas prefiguran las 7 postreras plagas. Claro. Es decir, las trompetas son un cumplimiento parcial y las plagas son el cumplimiento total. Pero la hermana White nunca identifica cuáles trompetas son.
Por ni supuesto. tampoco cuáles plagas son. Plagas caen hoy en día. Por ejemplo, no las 7 postreras, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, la plaga de la pandemia, que esa fue una plaga, Claro, una plaga global. Por supuesto. Así que la hermana White no especifica que las trompetas tras trompeta y plaga tras plaga se aplica a las trompetas de Apocalipsis y a las plagas de Apocalipsis. Pastor, entonces, con este concepto a veces la gente puede tomar una idea de que porque saca una cita aislada, es muy común esto, y dicen, tengo que aplicarlo al futuro, pero hay un problema radical de este tipo de predicación, presentación, porque volvemos a pensar más en reaplicar profecías que fueron ya cumplidas y quitan como usted dice, la importancia histórica de la profecía bíblica y la seguridad de la profecía, porque entendiendo lo que pasó, verificando lo que pasó, podemos tener la confianza de lo que queda, la última parte que falta, que se va a cumplir. Entonces, aquí es algo que hay que hacer tal vez hincapié, ¿no? A nuestro querido amigo, a Eduardo, de que no es bueno basar una idea en una sola cita. Y la cita, que en realidad yo la tengo aquí, la cita que se usa para usar esto, como usted mencionó, es una cita que habla del tiempo del Armagedón, del tiempo del final, donde se vienen las plagas y ese conflicto final va a ser entre los que están de la parte de Dios y los que están, por supuesto, siguiendo a la bestia y a su imagen y a la falso profeta. Entonces, creo que es importante afirmar esto a nuestro hermano de que esta cita no es una cita de una interpretación o una aplicación secundaria o doble interpretación de las 7 plagas, o 7 trompetas, perdón, sino simplemente una afirmación de que vienen y será en momento designado, pero no nos dice cuáles son. También creo yo que es importante notar de que en el tiempo final es más fácil especular usando elementos como hablamos en otra ocasión, de las cosas que vemos en las noticias o en los medios de comunicación para afirmar o tratar de buscar una nueva interpretación. Pero recordemos de que la palabra profética es segura si es que la estudiamos de acuerdo a lo que el Señor ha revelado, ¿no? Y creo que es importante mantener eso en mente. Así que espero que esto nos ayude a nuestro amigo Eduardo a poder tener en mente que la interpretación es segura. Y tal vez, pastor, la última pregunta que le hago para afirmarle. Él menciona cuál es la interpretación aceptable de las 7 trompetas, la interpretación histórica. Creo que usted tiene un estudio, ¿no?, al respecto, que sería bueno que nuestro querido amigo... Hicimos, Sí. No tengo la serie en español, Todavía. pero hicimos una escuela ancla en inglés, Yeah. donde estudiamos meticulosamente cada frase de las 7 trompetas. Lo hice hace varios años, pero es de mucha actualidad. Claro. Y allí demuestro que en realidad las 7 trompetas se cumplen de la siguiente manera. La primera trompeta es la destrucción de Jerusalén. La segunda trompeta es la caída del Imperio Romano. La tercera trompeta es la caída espiritual de la iglesia. Cuando la iglesia que se constituye Babilonia, claro, básicamente. La cuarta trompeta es el periodo de dominio papal. La quinta trompeta tiene que ver con la Revolución Francesa. La sexta trompeta tiene que ver con el movimiento de 1844 y la séptima trompeta es el cierre de la gracia y la segunda venida de Jesús. Correcto. Ahora, es un poquito diferente que lo que tradicionalmente se ha enseñado, pero hay eruditos adventistas como por ejemplo Mervyn Maxwell, que murió hace algunos años, correcto, un historiador de la iglesia adventista, donde él comienza las trompetas con la destrucción de Jerusalén. Y tiene mucho sentido, en realidad, cuando uno la estudia con cuidado. Y la quinta trompeta, claramente, cuando se hace un paralelo con Apocalipsis 11, está hablando en realidad de la Revolución Francesa. Pero el punto principal es que las trompetas se deben entender conforme al patrón historicista. Correcto. Es decir, empieza en los tiempos apostólicos y termina con el cierre de la gracia y la segunda venida de Jesús, y las trompetas en medio
describen eventos que ocurren entre esos dos puntos de tiempo. Por supuesto. Así que no debemos abandonar el historicismo. Correcto. Y entonces decir que, bueno, se cumplieron parcialmente y se van a cumplir totalmente en el futuro. Dicho sea de paso, la hermana White escribió una vez un largo testimonio a un profesor Bell, donde ella directamente dice que algunos van a tomar profecías que se aplican al futuro y las van a aplicar al pasado. O al revés también, ¿no? Y dice que se van a tomar profecías que se cumplirán en el futuro, las van a proyectar al pasado, y profecías que se cumplieron en el pasado, que supuestamente las proyectan para que se cumplan en el futuro. Así que claramente las trompetas se deben entender desde una perspectiva historicista. Perfecto, pastor. Entonces, con ese creo que es un importante, nosotros que comprendamos esta parte importante de la manera como Dios ha puesto las trompetas en un aspecto historicista, como usted menciona, y creo que esto nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios. Amén. Gracias por esta pregunta, querido Eduardo. Esperamos de que el Señor te bendiga en tu estudio de la palabra de Dios. Continuamos con la siguiente pregunta que nos habla y nos llega de nuestro amigo José Torres. Él hace la pregunta tiene dos preguntas en realidad. La primera, me gustaría saber, dice él, sobre el texto bíblico de Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Y luego también desea entender sobre el texto de Juan 11, 15. Entonces, él nos invita a poder ayudarle a comprender estos dos textos. Primero, Primera de Crónicas 5, 1 y 2, y luego Juan 11, 15. Así que vayamos brevemente allí, pastor, y comencemos a contestar la pregunta de nuestro querido amigo. Creo que la pregunta es en relación a la primogenitura de las tribus de Israel, si mal no recuerdo. Sí. Ok. Entonces, allí le voy a leer y, pastor, usted nos ayuda entonces primero a comprender aquí con esta experiencia. Dice, hijos de Rubén, primogénito de Israel. Estoy leyendo aquí en el capítulo 5 de Primera de Crónicas. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Él era el primogénito, pero como violó el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, hijo de Israel, y Rubén. No fue contado por primogénito. Es decir, que los hijos de José recibieron la primogenitura y no Rubén. Entonces el versículo 2 dice, aunque Judá fue el más poderoso entre sus hermanos y de él desciende el príncipe, el derecho de la primogenitura fue de José. Así que aquí nos presenta, ¿no?, la palabra de Dios esta declaración. ¿Qué pasó? Tal vez es bueno entender esto, ¿no? ¿Qué pasó con la primogenitura? Porque bien que Rubén era el primogénito, pero el Señor le quitó la primogenitura a través de Jacob, le quitó la primogenitura a Rubén y se la entregó, dice aquí la palabra, a José. ¿Dónde, pastor, usted qué nos puede compartir sobre este punto? Bueno, tenemos que entender la función del primogénito en el contexto bíblico. Claro. El primogénito era el progenitor del Mesías. Es el que estaba en línea para ser el progenitor del Mesías. Y en realidad Dios, quien conoce el fin desde el principio, Sí. sabía que había ciertos individuos que su carácter no iba a ser un carácter ideal para ser progenitores del Mesías. Claro. Por eso, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, Dios dijo, Israel es mi primogénito. Claro. Aunque en realidad el primogénito no era Jacob. No era Esaú. El primogénito era Esaú. Ese versículo se encuentra en Éxodo 4 y el versículo 22. ¿Por qué no permitió Dios que Esaú fuera el primogénito? Porque todos conocemos cuál fue el carácter de Esaú. Claro. Fue un profano, lo dice en Hebreos el capítulo 12. No hubiera sido un progenitor ideal del Mesías. Dios conocía el fin desde el principio. En la Biblia, la primogenitura tenía mayormente que ver no con el primero en nacer, sino tenía que ver con el carácter que tenía el individuo como progenitor del Mesías que había de venir. Tenemos otro ejemplo.
La Biblia dice que David era el primogénito. Tu tocayo. Sí. David era el primogénito. Y era el más pequeño. Pero sabemos que él era el menor de todos sus hermanos. Claro. ¿Por qué no escogió Dios al mayor? Bueno, ni al que le sigue al mayor, ni al que le sigue a ese. Claro. Sencillamente porque la historia nos dice que cuando David fue al campo de batalla y se apareció Goliat desafiando a Israel, que los 3 hermanos eran cobardes. Claro. No fueron a pelear con el gigante, pero David dijo, ¿quién es este que ha desafiado a los ejércitos de Jehová? Yo voy y peleo con él. Claro. Se denota el carácter que tenía David. Dicho sea de paso, el texto donde dice que David era el primogénito Sí. es en el Salmo 89 y el versículo 27. Así que Rubén tenía un carácter débil. Lo denotamos no solamente porque se acostó con la concubina de su papá, Claro. sino también porque cuando los hermanos querían matar a José, en vez de decir, no, esto está mal, hay que devolver a ese muchacho a nuestro papá, en vez de eso permitió que lo echaran a la cisterna con la intención, según el Espíritu de Profecía, más tarde de ir a soltarlo para que pudiera regresar a la casa de su padre. No tenía columna vertebral. Entonces, Dios, por esa razón, conociendo el fin desde el principio, no es que Dios lo determinó así, sino que Dios entendía qué clase de carácter iba a tener cada uno, y por eso Dios a veces escogió el que no era el primogénito en sentido físico, sino el que tenía el carácter que debía tener un individuo para ser progenitor del Mesías. Ahora, es también algo adicional a esto, pastor, en la misma, cuando cuando Jacob, ¿no es cierto?, estuvo dando la bendición, allí vemos, y quizás también hay una conexión a esta experiencia que pasaron los hijos, ¿no? Los 12 hijos de Jacob. Cuando él en el capítulo 49 de Génesis da y habla de sus hijos y les da las bendiciones, allí vemos que él, el versículo, por ejemplo, 3 y 4 de ese capítulo, leemos lo que dice él de Rubén. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, fortalece principio de mi vida y de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero luego dice, inestable como el agua, no serás el principal. O sea, le quita la primogenitura a él, ¿no? Esa bendición o ese privilegio. Y luego dice allí, ¿no es cierto? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, te enveleciste al subir a mi estrado. Luego sigue los siguientes hijos, incluyendo a Judá, que como menciona el versículo, aunque de él saldría el príncipe, en realidad el mismo Jacob en el versículo 22 específicamente habla sobre José. Y cuando uno lee la descripción de José, voy a leerlo del 22 al 26, dice allí, rama fructífera José, rama fructífera junto a la fuente, sus vástagos trepan el muro. Le causaron amargura, lo asatearon y aborrecieron los arqueros, pero su arco permaneció fuerte y sus brazos se fortalecieron gracias al fuerte de Jacob, gracias al nombre del pastor, la roca de Israel. Al Dios de tu Padre, que te ayudará, el Todopoderoso, que te bendecirá, con bendición de lo alto, con bendiciones del hondo abismo, bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre son mayores que los antiguos montes, mayores que los collados eternos. Todas sean sobre la cabeza de José, al elegido entre sus hermanos. Es decir, él da esta bendición, Jacob, y está dándole la mayor bendición, dándole ese puesto de primogénito, por decirlo así, como usted mencionaba, pastor, en esta declaración de las bendiciones a sus hijos. Y por ende, desde ese entonces hubo este concepto claro que el que había recibido la bendición de la primogenitura era José y no Rubén. Entonces ahí, como se confirma más o menos lo que usted estaba mencionando, en el sentido de que el carácter es lo que quizás era más importante, lo que el Señor vio en entregarle a José la primogenitura. Sí, en realidad el Espíritu de Profecía dice que José es un tipo de Cristo. Es una ilustración de Cristo, tenía el carácter como Jesús. Su historia es muy semejante a la de Jesús. Claro. Vendido por sus hermanos,
por supuesto. Ellos pensaban que se habían deshecho de él, Sí, pero luego reaparece y llega a ser el salvador de ellos. Es solamente uno de los paralelos. Yo Claro. tengo un tema completo comparando a José con Jesús. Así que la primogenitura era algo muy importante. No solamente el primogénito recibía el doble claro. que lo que recibían los hermanos en términos de posesiones materiales, sino que su posición como progenitor del Mesías era vital y era necesario que Dios preservara esa línea de donde vendría el Mesías. No significa que los primogénitos que Dios escogió eran perfectos, No, por supuesto. pero lo mejor que se podía conseguir para mantener el linaje de donde iba a venir el Mesías. Muy bien. Otra cosa que debemos mencionar, pastor, aunque no surge en la pregunta, Sí, es que en la Biblia se le llama a Jesús el primogénito. correcto. Y algunas personas toman eso para decir, ve que Jesús nació, Jesús el hijo primogénito, era primogénito en el sentido de que la primera criatura de Dios. Pero necesitamos entender que la palabra primogénito se usa figurativamente para referirse a una persona que es preeminente. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda creación, significa que es el preeminente sobre toda la creación. La Biblia dice que es el primogénito de entre los muertos. Jesús no fue el primero en resucitar, pero de su resurrección dependen todas las demás. Por supuesto. Es su resurrección es preeminente sobre todas las demás, porque la de él hace que la de ellos sea posible. Así que cuando se usa la palabra primogénito en relación con Jesús, tiene que ver con preeminencia, no con origen. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿es posible, pastor, que en la experiencia del pueblo de Israel, previamente que usted menciona con esto del origen, tal vez alguien puede decir, bueno, pero la línea genealógica humana, quiero decir, de Jesús, vino por Judá? Vino a través de Judá, y bueno, de David, por supuesto, pero desde Judá, Tamar y todo ese linaje, con muchos personas quizás de dudosa reputación. Rahab, inclusive, parte del linaje de Jesucristo, del linaje humano, quiero decir. Y tal vez esto les confunda. Dice, bueno, pero ¿por qué no cogió el Señor del linaje de José específicamente? Pero es probable... claro, tal vez sería asumir más allá de lo que está escrito en la Biblia, pero es probable que la característica es lo que queremos y Dios quiere que entendamos, la característica de lo que significa primogénito, ya que el linaje en sí mismo viene por Judá, y menciona allí justo el versículo que vendrá el príncipe por Judá, pero es, creo yo, el aspecto de la característica lo que determina más que nada en la enseñanza de lo que José significa, ¿no? Porque inclusive también de sus hijos, que fueron la tribu de Efraín, ¿no es cierto?, tuvieron algunos altos y bajos, pero no quiere decir de que dentro de la genealogía existan familia de la línea también de José, porque se casaban entre ellos, o sea, todos eran israelitas. Entonces pudo haber allí la manera como Dios quizás conecta las dos líneas, no sé, en algún momento en Jesús pueden existir, pero más importante que esto es de entender, como usted mencionó, creo yo, el punto del carácter de lo que significa la primogenitura y por qué es una bendición, y que no es necesariamente el que fue nacido primero, sino el que mantiene ese carácter de la bendición que se otorgó a Abraham, ¿no? Entonces, correcto, amén. Perfecto. Continuamos entonces, pastor, con esto. Ahora, la segunda pregunta que hace nuestro amigo José es en referencia al texto de Juan 11:15. Y a mí me gusta mucho cuando alguien, no es que, bueno, todas las preguntas que nos llevan son muy buenas, pero en particular veo que es una bendición contar con hermanos que preguntan porque estudian la palabra de Dios, ¿no? Y hay una pregunta aquí que él hace sobre este versículo, que él quiere comprender qué es lo que Jesús quiere decir con este texto a los discípulos. Y yo creo que el texto es mejor entenderlo en el contexto, ¿no? Porque el texto, si leemos el texto, él dice, y tengo esta versión de Reina Valera de 2000, quizás un poco más diferente, pero dice allí, y me alegro por vosotros que no haya estado allá para que creáis. Vamos allá. Es lo que dice este versículo de Juan 11:15. Pero creo que si es que lo leemos desde el versículo 7, vamos a entender qué es lo que está pasando y podemos tal vez dar la explicación a él. Así que voy a leerlo y tal vez, pastor, usted nos da la explicación
para que nuestro amigo pueda tener este pasaje claro. Dice, después dijo Jesús a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y vuelves allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allá para que creáis. Vamos allá. Entonces aquí creo que la historia creo que nos explica el contexto. Ahora sí creemos cómo explicar esto a nuestro amigo, este versículo. Ahora, lo interesante es que en el versículo 5 Sí. dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Oh. Ahora, luego dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sí, perdón, sí. Bueno, si yo sé que tengo un amigo muy especial que está enfermo, yo voy a ir enseguida, Claro. antes de que se muera. Claro. ¿Por qué se demoró Jesús? Le recomiendo a todos que lean el capítulo en el deseado de toda la gente sobre la resurrección de Lázaro. La hermana White dice que si Jesús hubiera ido mientras él estaba enfermo, lo hubiera sanado, porque la enfermedad no podía estar en la presencia de Jesús. Correcto. Pero si lo hubiera sanado, se hubiera estropeado el plan de Dios de demostrar a través de este milagro que Jesús era el Mesías, que era Dios en la carne, porque solo Dios puede resucitar a un muerto. Así es. Como tú leíste, dice, menos mal que yo no estaba para que ustedes crean. ¿Para que crean qué? Que Él es el Mesías. Porque al resucitar a un muerto, que ha estado muerto 4 días, Claro. obviamente Jesús es el Mesías. Él se demoró por no sanar a Lázaro, sino por resucitar a Lázaro para que todos pudieran creer en Él. Y cuando este episodio termina, tanto María como Marta como Lázaro creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Y qué evidencia más contundente poder ver el poder de Cristo sobre la muerte. Y este era el testimonio que sería irrefutable de que Cristo es el Mesías de todo el mundo. Y podría, Amén. por supuesto, afirmar también, cuando Él pasase experiencia, afirmarles a ellos que esto era algo poderoso por Él. Amén. Por Él. Bueno, amados amigos, que gracias por compartir con nosotros este tiempo. Rogamos que Dios los acompañe, los guarde y esperamos verlos la próxima ocasión. El Señor los bendiga.